Buenas noches a todos y muy feliz día de este gran santo que Dios nos regaló a la Iglesia, San Ignacio de Loyola. Así que nos vamos a encomendar a él en esta noche para que nos acompañe en este nuevo encuentro, que más que estos, vamos a tomar hoy 2 encuentros. Así que para que vayan preparando en la Biblia, volvemos al Evangelio de Marcos. Así que los que quieran irlo teniendo a mano, vamos a dejarlo en los primeros capítulos, tomar el texto continuación del que habíamos visto, no el último de los encuentros, donde nos habíamos acercado al encuentro de Jesús con la samaritana en el Evangelio de Juan, sino en el anterior, que era el milagro sanación del endemoniado de esas tierras paganas de Gerasa. Bien, hoy, continuando con el capítulo 5 de San Marcos, vamos a acercarnos ahora a 2 encuentros que tiene Jesús. 2 escenas simultáneas y sucesivas, como vamos a ir viendo, que ciertamente vamos a ver que son muy fuertes. Decimos fuertes por los temas que se van a plantear. Una enfermedad y la muerte. Una enfermedad larga, penosa, de una mujer, y una enfermedad seguida de muerte de nada menos que una chica muy joven, una adolescente de apenas 12 años. Y guiados entonces por la pluma de Marcos,
y como discípulos de Jesús, porque esto era un poquito el objetivo que nos proponíamos en estas charlas espirituales de los encuentros de Jesús, era renovarnos desde la palabra de Dios en nuestra vocación de discípulos, discípulos amados por Jesús, y también renovar la necesidad que tenemos de darle una nueva respuesta al Señor. ¿Se acuerdan también que veíamos cómo el amor incondicional, siempre fiel de Dios, es un amor dialogal, es un amor que, por un lado, iniciativa de Dios, nos regala la vida, nos regala la existencia, pero también nos llama a un seguimiento. La respuesta nuestra a seguirlo, como lo vimos en los discípulos, en algunos de los apóstoles, en algunos de los encuentros anteriores, siempre va a encontrar resistencias, que fueron las últimas veces, los últimos encuentros con Nicodemo, con la samaritana, con el endemoniado de Gerasa. Veíamos, dificultades, resistencias, obstáculos que encontramos a la hora de seguirlo a Jesús, de encontrar también una respuesta cada vez de mayor entrega. Bien, también hoy vamos a abordar, nada menos que a través de estas realidades, que también nos tocan muy de cerca por lo que estamos viviendo en el mundo, en nuestra patria, muy cercano a nosotros la realidad de la enfermedad y la realidad de la muerte, dos sombras que también nos acompañan en nuestras propias realidades de vidas. Bien, entonces, detrás de esto vamos a ponernos entonces frente a un gran tema, el tema del dolor, el tema del sufrimiento. Nosotros lo planteamos entonces como otras dificultades, obstáculos o resistencias, ¿no?, que ponemos a la hora de seguirlo a Jesús, con unas preguntas que podemos, para comenzar a hacernos, o mejor dicho, también hacerle a Jesús. ¿Por qué? Primera pregunta, ¿por qué sufrir? ¿Por qué sufrimos, Jesús? Segunda pregunta, ¿cuál es el sentido que tiene el dolor, el sufrimiento? Y por último, ¿cuál es la actitud de Jesús frente al sufrimiento, frente a la enfermedad, frente a distintos tipos de pruebas, de dolores, frente a la realidad de la muerte? ¿Cuál es la actitud que tiene Jesús? Estos encuentros fuertes por un lado, por los temas, como les digo recién, que se plantean, fuertes también por todo lo que rodea estas escenas de encuentro. Cuando lo vayan a rezar, estos textos, fíjense cómo uno descubre que todo está marcado por estas notas que a uno no le pueden ser indiferentes si se pone a rezar. Por un lado, encontramos situaciones de dolor de los protagonistas o de los coprotagonistas. Encontramos a un Jesús que tiene gestos extraños, fuertes, gestos del Señor y palabras que también nos van a interpelar. Hablamos de encuentros fuertes también por el desenlace que vemos que se va a dar en estas escenas. Bien, si uno recorre los evangelios, y me voy a tomar un tiempito para hacer una introducción, para empezar a contestar estas tres preguntas que decíamos recién, las repito. ¿Por qué sufrir? ¿Cuál es el sentido del dolor, el sentido de la prueba? ¿Y cuál es la actitud que tiene Jesús frente al sufrimiento de los hombres, frente a las enfermedades, frente a la muerte o cualquier otro tipo de prueba? Me tomo un tiempito para una introducción que creo que nos va a ser útil. Si uno recorre los evangelios, vamos
a ver cómo hay una enorme cantidad de pasajes donde Jesús se encuentra con estas realidades, se enfrenta con la realidad del dolor en sus distintas formas. Es más, podríamos decir cómo a Jesús, en cierto sentido, pareciera rodearlo todas estas situaciones de prueba y de dolor. La pobreza, la miseria, el dolor, las injusticias, los abandonos, las enfermedades, el hambre. Todas estas situaciones pareciera que cuando uno lee los evangelios continuamente lo tienen como a Jesús rodeado. Y es más, fíjense qué dato tan lindo, ¿no? Si uno repasa esto, vemos cómo Jesús, de hecho, habla muy poco del dolor. Por decirlo así, Jesús no formula teorías explicativas frente a la realidad terrible del dolor en estas formas. No se lo ve dando muchos consejos para enfrentar, para elaborar, para compartir, para asumir. No. Fíjense que las referencias son muy pocas. No habla con grandes discursos, ni sermones, ni grandes palabras. Uno lo encuentra a Jesús respondiendo con actitudes, dando respuestas que son gestos, que van a hablar muchísimo más que millones de palabras del Señor, que muchísimos sermones que pudiera dar. Por eso, como síntesis general de, las actitudes que tiene Jesús frente a todo tipo de dolor, sufrimiento y prueba, nos llevan a poder decir varias cosas. Podemos sacar como varias conclusiones a priori que después uno cuando reza con la palabra de Dios encuentra que son más que evidentes. Primero, decirles, Jesús experimenta el dolor humano a fondo. Jesús, hoy en palabras más modernas, empatiza y mucho más. Jesús llega, lo vemos muchas veces, experimentando a fondo lo que es el sufrimiento de los otros. Se conmueve una y mil veces frente a una multitud a la que descubre como oveja sin pastor. Se conmueve ante una mujer viuda que lleva a enterrar fuera de una ciudad a su hijo único. Se conmueve cuando baja de la barca, ¿no?, y ve el hambre de las personas. Se conmueve por la enfermedad de un leproso, por la ceguera de un hombre. Se conmueve y le llega al fondo de su corazón, de Dios hecho hombre, la muerte de su amigo, Lázaro, el dolor de las hermanas, Marta y María. Lo vemos, llora, lo vemos que llora el Señor. Primera entonces conclusión, Jesús experimenta hondamente el dolor. Segundo, Jesús se acerca al dolor de los demás, se involucra, lo busca o recibe al que sufre, no se escapa. Jesús enfrenta esas situaciones de dolor, de injusticia, de miseria en sus distintas formas, espirituales, psicológicas, morales. Jesús tiene tiempo,
todo el tiempo del mundo para estar frente al que sufre. Y tiene gestos que hablan muchísimo, que dicen mucho más que miles de palabras. Llevar aparte al ciego, estar al lado, ponerle barro en los ojos, acercarse ante quien nadie se acerca como un leproso, no escaparle, no huir, estar, enfrentar la deshumanización, como veíamos, de un hombre poseído, el endemoniado. Jesús, frente al sufrimiento moral del otro, se conmueve. Jesús tiene tiempo, no se escapa frente a los señalados como pecadores, publicanos, prostitutas, a la degradación. Está. Tercero, por eso Jesús conoce la raíz más profunda, por decirlo así, conoce la causa profunda por la cual el hombre sufre, por la cual el hombre se enferma, por la cual el hombre peca. Sabe entonces que el pecado y el dolor tienen una íntima relación. Y conoces a su autor escondido, al tentador, conoce sus estrategias, las estrategias que tiene para confundir al que sufre, para hacerlo enojar, para rebelarse frente a padecimientos de todo tipo. Jesús sabe, está, se involucra, resuelve. Pero sobre todo, Jesús sabe que la fe y el amor son mucho más fuertes que el mal en sus distintas formas, que el instigador que es el demonio. Sabe que la fe y el amor son más poderosos y capaces de destruir la tristeza, el dolor, no atentos, no a la manera que a veces el hombre esperaba. La última palabra no la tiene ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte, ni el pecado, ni el demonio, sino que la tiene Él, el Dios de la vida. Pero ahí llegamos a la conclusión más grande y más linda, ¿no? Yo les diría, pero la gran respuesta de Jesús ante el dolor humano es Él mismo. Es su hacerse hombre como uno de nosotros. Siendo de condición divina, pasó como uno de nosotros, como un hombre cualquiera, y asumió la realidad del dolor del hombre. Se sometió a la prueba, se sumergió de lleno en la cruz de los hombres, hasta tal punto que abrazó en 2 maderos todo el dolor de la humanidad. Lo cargó hasta el punto que él mismo abrazó la prueba más grande del hombre, que es su propia muerte. Se sumergió en la realidad de la muerte. Por eso Jesús es la última, la verdadera, la única respuesta frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la enfermedad, frente a la muerte. Y fíjense cómo la respuesta de Jesús es una respuesta no tanto de palabras, pero sí de obras, de gestos, de vida que pasó por la muerte y volvió a la vida. Y entonces
ahí vamos a encontrar el puntapié inicial nosotros para poder cada uno comprender que las respuestas que necesitamos hacernos frente a por qué sufrir, cuál es el sentido del dolor, son las actitudes de Jesús. Necesitamos cada uno de nosotros mirarlo a Él y en Él encontramos la respuesta para el enfermo y el que está a su lado, para el que está solo y abandonado, para el que se siente despreciado, insultado, ninguneado, perseguido, burlado, calumniado, condenado, justa o injustamente, para el que se siente angustiado, deprimido, para el que se experimenta abandonado, olvidado de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, en cada palabra, como en cada silencio, como en cada gesto de Jesús, vamos a encontrar la respuesta que necesitamos. Atentos, ¿no? Que necesitamos, no que quisiéramos tener de parte de Dios, no la que le pedí al Señor que me la respondiese, no cómo le pedí que me la respondiese. Jesús, palabra, silencio, gesto, necesariamente nos da la respuesta. Pero esta respuesta es donde también a nosotros se nos hace desafío y experiencia. Y en ese desafío, ahí va lo que decíamos al principio, ¿no? Y en los encuentros anteriores, ese desafío supone vencer las resistencias naturales que tenemos los hombres, porque no estamos hechos para el sufrimiento. No estamos hechos para la muerte, no estamos hechos para estar enfermos. Cada uno de nosotros, en esas situaciones concretas, vamos a tener que hacer experiencias profundas de fe y de amor. Y algo más, ¿no? Para que nos ayude también. En ese jugarse a fondo nuestra fe y nuestro amor en estas situaciones, fíjense cómo volvemos a Jesús y al Evangelio y encontramos como una perla escondida, como un tesoro escondido. Y me refiero a los Evangelios últimos porque es algo donde tenemos nosotros que tener una actitud de búsqueda, tenemos que cavar, tenemos que revolver, tenemos que elegir, y en esa elección habrá renuncias y habrá conquistas. ¿Cuál es la perla escondida? La actitud de Jesús frente a su propio dolor, a sus propios sufrimientos, que los tuvo. En ningún momento Jesús se cerró, se escapó, se escondió, algo propio nuestro. Jesús salió a darse a los demás. No se encerró en su dolor, no lamió sus heridas. En sus heridas abiertas, en su dolor, siempre tuvo actitudes de salida. Porque fue capaz de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es capaz, ¿no?, de redimir a los hombres de todos los tiempos. Porque fue capaz de lavar los pies a los discípulos, terminó lavando los pecados de todo el mundo. Porque le robó el paraíso a su Padre para el buen ladrón, es capaz de no agotar nunca su amor misericordioso para perdonar a todo hombre que se acerca y pide, ¿no?,
perdón en todas las circunstancias de sus vidas. Jesús siempre salió a tocar a todos los que sufrían. Y en su pasión y en su muerte encontramos la respuesta plena y absoluta, la experiencia más grande de fe y amor. Y esto es lo que tenemos nosotros que hacerlo nuestro, completar, como dice Pablo, lo que falta a los padecimientos, a la pasión de Cristo, hacerla mía. Una experiencia de fe y amor que no es única, lo sabemos todos. La vida nos presenta una y otra vez situaciones y experiencias donde los dolores profundos que tuvimos, tenemos o tendremos, los puntos suspensivos de un continuará nos animan a ver que las respuestas son muchas veces, muchísimas veces abiertas y que el Señor con nosotros sigue escribiéndonos las respuestas en la medida en que lo dejamos a Él entrar en nuestras heridas, en nuestros dolores, en nuestras enfermedades. En la medida en que dejamos que Él nos ayude a dar la respuesta a su manera. Y vamos a seguir entendiendo a fondo las verdaderas y más grandes respuestas cuando salgamos con heridas, con enfermedades, con tristezas profundas, salgamos al encuentro de los demás. Cuando salgamos así, con las pocas fuerzas que tengamos, con las pocas ganas que tengamos, con las dudas a cuestas, con todos los interrogantes que me golpean, salir a consolar, salir a curar, salir a abrazar, salir a estar y a tener tiempo para el otro, en su dolor y en su prueba. Bien, no le pongamos al Señor premisas cuando vayamos a rezar estos encuentros. No le pongamos condiciones. Sea el momento que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros esté viviendo, sea a lo mejor un momento donde le golpeó de cerca la enfermedad de un ser querido o la muerte, sea un momento de consuelo que esté viviendo o de desolación en la fe, sepan que estos encuentros de Jesús son hoy para mí, para cada uno de nosotros, para cada uno de los que estamos compartiendo esta charla espiritual. Dejémonos acompañar por Jesús en estos encuentros. Y por eso, al empezar a leerlo, vayan ya cuando recemos juntos con estos textos, imaginándose el escenario que rodea estas escenas evangélicas. Imagínense estar ahí, uno más, de esa multitud que lo apretuja a Jesús, que acaba de volver de esa zona pagana, cruzó de nuevo, llegó a la orilla, se encuentra con una multitud que lo está esperando, baja de la barca, lo rodean, lo apretujan, le piden, le gritan, hablan unos, otros, cada uno con su necesidad. Y el Señor, acosado, abrumado por todas estas situaciones, empieza a caminar. Y esto es lo que le ocurre. Marcos 5, 21. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Versículo 24. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud
que lo apretaba por todos lados. Caminemos con Jesús desde la orilla del lago de Galilea, imaginándonos esas callejuelas de Cafarnaúm o la aldea que a ustedes más les suene, les guste, se imaginen. Caminemos como uno más de esa multitud que quiere estar cerca de Jesús porque le pasa algo, porque está sufriendo algo o porque quiere estar con Él, necesita estar con Él. Le hablaron de Él y quiere acercarse. Calles estrechas, casas bajas, a lo sumo alguna que pueda tener un piso, gritos, tironeos, palabras que se confunden, la hora del día. Los discípulos que buscan abrirle paso para que Jesús pueda llegar y de repente esta realidad. Un padre terriblemente dolorido. Cortamos esta escena y vamos a la que sigue, la que nos vamos a detener primero. Versículo 25, seguimos leyendo. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré curada. Esta escena, quiero interrumpir acá y me detengo en los primeros versículos, nos describe brevísimamente una enfermedad de una mujer. Sin entrar en detalles, entra en detalles Marcos. Fíjense que no dice qué enfermedad era, pero sí nos habla de las consecuencias, de lo que también podemos intuir por otras cosas que señala Marcos y que nos van a poder ayudar a rezar poniéndonos en la piel y en el corazón de esa mujer o de cada uno de nosotros, que con otros títulos o sabiendo qué enfermedad tengo o la enfermedad de alguien que está al lado mío, estoy también consciente de esto. ¿De qué? Fíjense, de un sufrimiento marcado por una mujer, 12 años de una enfermedad que la llevaba a irse muriendo inexorablemente y de a poco. Una mujer que se va en sangre. Sangre, signo de vida, de sangrarse, muerte sombría, pero cada vez más cercana. Una vida que se va acabando, una enfermedad que parece ya no tener cura. ¿Por qué? Por la cantidad de años, por lo que nos dice Marcos. Gastó todo esta mujer, buscando, rebuscando a quienes podían sanarla. Pero mucho más. Lo que no se nos dice, pero se nos dice. La soledad de esta mujer. Por lo menos para sobrellevar esa enfermedad. Marcos, fíjense que no señala en ningún momento que está acompañada esta mujer. Nadie la acompaña. Será a propósito que lo marca para mostrarnos a lo mejor el dolor sufrido solitariamente. No tiene contención, ya no la tiene, la tuvo, a lo mejor un tiempo sí, a lo mejor muchos años sí, pero ahora pareciera que algo a ella la hace sentirse absolutamente sola. Y más, la mujer
porque se pone detrás del Señor, vemos que también hay en ella un dolor y un sufrimiento moral y religioso. Esta mujer que se va en sangre, evidentemente también se siente impura frente al resto. Se siente impura. Por eso se acerca escondiéndose entre esa multitud que lo apretuja a Jesús. Espera primero pasar inadvertida, que nadie la reconozca, porque pueden señalarla, porque pueden rechazarla, porque pueden acusarla, vaya a saber uno por qué. Pero ella inexorablemente tiene una enfermedad que es señalada como algo que la excluye de la comunidad, de los otros. Y seguimos leyendo. Había obrado, versículo 27, como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Esta mujer, escurriéndose entre la multitud, fíjense que ni siquiera se siente digna de ponerse frente al Señor. Aspira, estira la mano, toca el manto, pensando: quedaré curada. Lo piensa ¿por qué? ¿Qué hay dentro del corazón de esta mujer que la movió a abrirse paso, a arriesgarse que la señalen, a quedar expuesta? ¿Qué convicción tiene? ¿Le habrán hablado de Jesús? Seguramente. ¿Le habrán dicho los signos, milagros, curaciones que había hecho? Esta mujer tiene una fuerza interior y una seguridad. Con solo tocar el manto quedaré curada. Su encuentro quiere ser inadvertido, no quiere que nadie la descubra. Y sin embargo pareciera que Jesús la expone frente a todos. ¡Qué maravilloso momento! La expone para que todos se enteraran. ¿De qué? De una realidad. La mujer de las hemorragias desde hacía 12 años, que era rechazada, que se autoexcluía, que nadie la tenía en cuenta, que había quedado sola, que la muerte la abrazaba, es la que Jesús la pone frente a todos. Como marcan muy bien los discípulos, ¿no? Es decir, están como marcándole a Jesús la ridiculez, por decirlo así, de la pregunta. Bueno, ¿quién me tocó, Señor? ¿Cómo podés preguntar eso? Es decir, está marcándolo muy bien. El realismo de los discípulos hace más creíble la intencionalidad de Jesús y lo que Él quiere lograr al poner en evidencia y al dejar que la mujer sea observada por todos. Y lo que quiere lograr Jesús, primero es mostrar la fe de esta mujer. Segundo, la salvación, la sanación. Y tercero, la evidencia de su sanación. Tu fe te ha salvado. Para rezarlo y tomarnos el tiempo
nada puede excluirnos del amor de Dios. Nada no puede ser a la manera de Dios sanado. Nunca nadie puede quedar sin respuesta frente a las situaciones más tristes y dolorosas. Hay que hacer como la mujer, experiencia de encuentro, aun cuando nos muramos de dolor, de vergüenza, aun cuando nos animemos simplemente a tocar los flecos del Señor. A Dios, a Cristo, le sobra eso para obrar mucho más de lo que nos imaginamos. Bien, entonces la mujer muy asustada, versículo 33, y temblando, imagínense, ¿no? Porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Y esto recémoslo. ¿Cuál era toda la verdad que le confesó? ¿Qué era lo que la mujer necesitaba decirle y que Marcos no lo pone para que nosotros hagamos el itinerario de fe, de encuentro con Jesús, de sanación y de renovación? Contémosle toda la verdad que nos llevó a hacer esto. Contémosle todo lo que nos avergüenza. Contémosle todo lo que no nos animamos a decirle a nadie. Confesó la verdad y la confesó delante de los otros. Y qué lindo, ¿no? El final. Vete en paz. Versículo 34. Y queda curada de tu enfermedad. Bien, vamos ahora a la segunda escena del segundo encuentro. La primera parte ya la teníamos. Jesús que se encuentra con este funcionario de la sinagoga, un jefe que se llama Jairo, que le pide insistentemente: mi hija se está muriendo. Y fíjense lo que vamos a leer, cómo se va dando la sucesión de escenas. Este hombre, en estos primeros versículos del 21 al 24, ¿qué es lo que le pide? ¿No? Le pide dos cosas a Jesús. Una, que vaya a su casa. Y la otra, un gesto, que le imponga las manos, porque eso la va a sanar. También este hombre tiene elementos fundados para animarse a pedirle esto al Señor, porque se lo habrían dicho, porque lo vio a Jesús alguna vez. Bien, le pide estas dos cosas. Y Jesús, sin pronunciar palabras, antes del corte de la curación de la escena, dice que lo vemos ir. Pero ¿qué pasa? Versículo 35. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta estas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Interrumpo acá para ir a este punto, ¿no? Fíjense cómo en este comienzo de la segunda escena, estos que se acercan usan una palabra tan misteriosa. Le dicen: no molestes más. ¿Por qué esa frase? ¿Cuántas veces no experimentamos que molestamos
frente a nuestras falencias. ¿Cuántas veces pareciera que cargar con una enfermedad, llevar adelante una limitación de vida, cuántas veces tener, ¿no?, situaciones psicológicas limitadas nos llevan a sentirnos molestos para los otros? ¿Cuántas veces sabemos que molestamos en nuestras limitaciones a los demás? Y acá, como para poner más en evidencia esto, se lo dicen en el momento en que le llevan la noticia al jefe de la sinagoga: terrible, tu hija acaba de morir. No dice, te consolamos, Jesús, decile algo. Terrible la frase, no molestes más. ¿Para qué molestarlo? ¿Para qué seguir molestando? Como si se cerraran las compuertas de este, ¿no?, dolor, y nadie puede acompañarlo a este hombre. Y sin embargo Jesús, frente al peligro y frente a lo que podría haber sido, ¿no?, algo más simple, curarlo a la distancia, no. Quiere llegar al fondo. Quiere llegar al fondo, y fíjense cómo pareciera que Jesús no hubiera registrado la inminencia de la muerte de esta adolescente. Se atrasó dedicándole tiempo a esta mujer, se detuvo, habló con ella delante de todos, del silencio de todos, y no llegó. Y sin embargo le pide al jefe dos cosas. No le dice lo que va a hacer. Nosotros, porque leemos el texto con el diario del lunes, pero le pide dos cosas para rezar también, ¿no? No temas, basta que creas. Seguimos. Versículo 37. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Vuelvo a frenar ahí. Vemos cómo estas notas, que son tan de un realismo cruel, porque pareciera hasta que Jesús, frente a esa escena, estuviera completamente, ¿no?, alejado. Hay gente gritando, hay gente llorando la muerte, y vos decís que duerme. El Señor es como que si pusiese más en evidencia algo, como con la mujer, ¿no? ¿Quién tocó mi manto entre la multitud? Ahora estamos todos llorando. Te acaban de decir hace un rato que murió y decís que duerme. ¿Qué busca Jesús con eso? ¿Qué busca despertar? Por lo pronto, en algunos, críticas, en otros, la burla, y lo señala. Se burlaban de él. Y sin embargo, pareciera que Jesús, firme, hierático, ¿no?, armado, entra en esa escena dolorosísima. Entra en el cuarto de esa chica, como vamos a leer ahora, muerta, efectivamente muerta. Versículo 40b. Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar.
Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Una nota final impresionante, ¿no? Que nadie se enterara y la multitud lo estaba acompañando, los vecinos, los familiares, los amigos, todos llorando, gritando, haciendo el duelo, que nadie se entere. Y al final que le den de comer. Ponerse ahora en esta escena en el dolor del padre que perdió a su hija. El dolor que sufre este padre. Y fíjense, ¿no?, las notas breves pero fuertísimas del Evangelio de Marcos que nos ayudan a rezar desde donde cada uno de nosotros estemos parados. Fíjense, ¿no?, que las propuestas de oración las voy a bajar ahora, pero ya están un poquito implícitas en todo lo que venimos diciendo, ¿no? Primera propuesta para la oración. Rezar uniéndonos al corazón de Jesús. La canción de entrada que pusimos, muy linda para eso. Que Jesús nos dé sus sentimientos a la hora de ir a rezar estos encuentros, estos temas fuertes y esta realidad, ¿no?, inexorable del dolor en nuestra vida, ¿no? Encontrarnos, rezar unidos a Jesús a partir de estos encuentros en el dolor, no después del dolor, sino en el dolor que también hoy sigue golpeando al mundo en distintas formas que reviste el dolor y el sufrimiento. Lo que me golpea me roza de cerca. Rezar con esta realidad concreta, misteriosa, porque es misteriosa, como es la pandemia que golpea al mundo. Peguemos el salto de hombres, mujeres de fe que somos. Señor, ¿por qué sufrir esto? ¿Por qué la muerte? ¿Cuál es tu actitud frente a esta pandemia hoy? Y después, como les decía, ¿no?, rezar entrando con la imaginación, con los sentidos, con el corazón, desde las callecitas de Cafarnaúm hasta las escenas de la mujer enferma, y pónganle su nombre a este encuentro. Pónganle el título al dolor que estén pasando. La hemorroísa. Yo, José, que sufro esto. Yo, José, que me desangro por esto, Jesús. Me acerco por delante, por detrás, de rodillas, con lágrimas. Son las heridas que guardo hace a lo mejor más de 12 años. Las que pretendí, busqué, ¿no?, sanar de 1000 maneras. Eso que, ¿no?, busqué de tantas maneras poder curarme y sigo sangrando. Y me sigue robando la felicidad de mi vida. Y no encuentro respuesta. ¿Qué le digo a Jesús? ¿Cómo le digo esto a Jesús? ¿Cómo le cuento esto que me hace sufrir? ¿Cómo se lo cuento una vez más, por enésima vez, por 30ª vez? ¿Y qué me querrá decir de nuevo Jesús? ¿Qué quiere decirme Jesús cuando vuelva a rezar esto? Y la otra, ¿no?, posibilidad de oración es llevar, ¿no?, el dolor del jefe de la sinagoga, que tiene la vocación más grande, que es de padre de una hija que, estando enferma, murió. La muerte, el dolor frente a la muerte. El dolor que a lo mejor está cerca nuestro. Lo palpamos con centenas que están pasando estos días de muertes.
o con una muy cercana, o con una muerte que experimentamos de otra manera, pero real. La frase del hombre: ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mi hija, ten piedad de este enfermo, ten piedad de mi dolor. Y termino. Lleven esos sufrimientos con rostros, con nombres y con historias. Traten de encontrarse con Jesús y dejarlo a Jesús ser el protagonista de este encuentro. No nos pongamos como protagonistas nosotros. Llevemos nuestros dolores físicos, psicológicos, espirituales, afectivos, pero veamos cómo Jesús hoy tiene tiempo para darnos a nosotros. Tiene todo el tiempo del mundo, basta que nosotros nos acerquemos como el padre de esta chica sin nombre y como la hemorroísa también que no tiene nombre. Dejémonos cargar en esto por el corazón lleno de amor de Jesús. Dejémoslo a Él ser protagonista. Él sigue sanando nuestro dolor, sigue dándole respuesta a aquello que sigue interrogando, interpelándome y no le encuentro la vuelta. Dejemos que el Señor nos ayude, nos dé la mejor respuesta. Y para terminar, abramos, ¿no? La respuesta y miremos más allá de nuestro propio sufrimiento, como les decía en un momento. Entreguemos nuestro sufrimiento por el sufrimiento de tantos, tantos otros que conocemos y que no conocemos. Chicos abandonados sin amor, huérfanos en vida, enfermos que nadie los visita en los hospitales, enfermos que mueren solos en esta pandemia y lejos de sus seres queridos, enfermos que son enterrados sin casi nadie, porque hoy no lo permite la realidad esta, viejitos olvidados en los geriátricos, o porque no pueden ser visitados por estas realidades, porque están cerrados los hogares. Contemplemos el corazón de Jesús. Descansemos nuestro corazón en su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos y nos vemos el fin de semana.